Gloria al Señor. Así que una vez más, Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Bendigo su vida a todos los que están aquí presentes, aquellos que nos estarán conectándose a través de las redes sociales. Bendecimos su vida y deseamos con todo nuestro corazón que este servicio haya estado de bendición para ustedes y que continúe siendo de bendición. Amén. Gloria al Señor. En esta tarde me gustaría que abrieran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 en adelante. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16 en adelante. Gloria al Señor. Y en la tarde de hoy yo quisiera hablarte sobre el tema cuando Dios no arregla las cosas. Cuando Dios no arregla las cosas. Ese es el tema mío para esta tarde, para este mensaje. Y algo que el Señor ha estado inquietando a mi corazón. Y como siempre le he dicho, cada mensaje, cada enseñanza, cada predicación, primero Dios habla a nuestras vidas como predicadores, como maestro, y luego es para el pueblo de Dios. Así que en esta tarde, bajo el tema cuando Dios no arregla las cosas. Y usted se pone a pensar, wow, qué tremendo pensar eso de Dios, que Dios pueda que no arregle la situación o que Dios no arregle algo de mi vida. Y lamentablemente a veces nosotros pensamos que ya estando en Cristo, que ya viviendo bajo la fe y siguiendo a Dios y siendo obediente a su palabra, que eso nos garantiza que todo lo que pidamos, Dios nos los va a conceder. Que todo lo que queremos lo vamos a obtener. Que todas las cosas que están mal alrededor de nosotros se van a arreglar. Y que nunca vamos a tener un problema, que nunca vamos a tener una desilusión, que nunca vamos a tener un fracaso, que nunca vamos a tener la pérdida de un ser querido, que nunca va a tocar la enfermedad a nuestros cuerpos, que nunca vendrá un problema económico, financiero a nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir que la realidad es otra. Sí, van a llegar momentos de enfermedad a tu cuerpo. Sí van a llegar momentos de fracaso. Sí van a llegar momentos que te vas a sentir que todo el mundo te ha fallado. Sí van a llegar un momento en el cual alguien te va a traicionar. Una persona tal vez muy cercana a ti te va a fallar. Alguien en tu vida se va a levantar y se va a ir y te va a dejar. Vas a sentir lo que es el sentimiento de fracaso, el sentimiento de abandono, el sentimiento de inseguridad. Vas a pasar por momentos dolorosos en tu vida, en los cuales has llegado a pensar o puedes llegar a pensar que Dios se ha olvidado completamente de ti. Y que a veces podemos estar orando para que esa situación cambie. Y a veces vamos a estar declarando bendiciones y promesas sobre esa situación, esperando que la situación cambie. Pero en esta tarde yo te voy a decir que van a haber momentos en que en verdad las circunstancias no van a cambiar. Yo pudiera estar aquí y darte un evangelio falso, diciéndote que todo te va a ir. Nunca vas a sufrir, que nunca vas a tener un dolor en tu vida, que nunca te va a fallar algo. Pero ¿sabes qué? Te estaría mintiendo. No necesito ganar la fama en darte un evangelio que no es. Porque aunque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, aunque Dios ha prometido su presencia aquí en la tierra, hay cosas que nunca se van a arreglar o no se van a poder componer. No lo entendemos. Hay cosas que vamos a pasar de este mundo sin entenderlas y otras que sí las vamos a entender. Pero como creyentes y como cristianos debemos de estar preparados en que sí vamos a atravesar momentos difíciles y que sí vamos a atravesar momentos de dolor y que sí vamos a atravesar momentos de quebrantamiento y momentos de pérdida. Pero eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de nosotros. Él nos ha dejado su palabra llena de consuelo, llena de fortaleza, llena de esperanza para una mejor vida futura allá en el cielo. Pero mientras estemos aquí, van a haber circunstancias en nuestra vida que no importa qué tanto oramos o qué tanto ayunamos o qué tanto lloramos, hay cosas que no van a cambiar.
Vamos a ver lo que sucedió aquí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12 y versículo 16. Vamos a ver el antes, cuando estamos orando, y el después, cuando nos damos cuenta de que las cosas no van a cambiar, o de que las cosas Dios no las va a arreglar, porque Él tiene otro plan distinto para con cada uno de nosotros. En Segunda de Samuel, capítulo 12, se nos relata la historia de David y Betsabé. Se nos relata la historia de esta rey que cometió adulterio, este rey que codició la mujer de alguien más y manda al esposo de esta mujer al frente de la batalla para que éste pierda la vida y él quedarse con la mujer con que él había cometido adulterio, y a causa de ese adulterio ella había concebido un hijo. Y no voy a relatar la historia porque la saben. Lo que te quiero relatar es la consecuencia de esa historia, la consecuencia de lo que surgió a causa de eso. Dice la palabra del Señor que porque David había matado o mandado a matar a Urías, o provocó un accidente con Urías para él quedarse con la esposa de él, con la cual había cometido adulterio, y habían procreado un hijo, a causa de eso Dios le manda una palabra diciéndole que ese hijo que ellos habían concebido en pecado no iba a vivir. Iba a vivir ciertos días solamente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche acostado en tierra. Dice la palabra del Señor que David se humilló ante el Señor, y que David rogó a Dios para que su hijo, la vida de su hijo, fuera salva. Es más, él quiso negociar con Dios para que él recibiera el castigo y no su hijo fuera el que recibiera el castigo. Y este hombre se humilló, ayunó, oró, estuvo tirado en tierra varios días en humillación ante el Señor, intercediendo, clamando por la vida de un niño que, aunque había sido concebido en pecado, la criatura en sí era inocente del pecado de sus padres. Pero Dios no quiso salvar la vida de aquel niño. En ese momento Dios no arregló la situación. ¿Por qué? Porque ya él había profetizado, ya él había hablado que a consecuencia de aquel pecado, aquel niño iba a morir. Y en esta tarde el mensaje no se trata sobre las consecuencias de tu pecado, de que a veces tenemos que sufrir porque hemos pecado, porque sabemos que muchos de los sufrimientos que llegan a nuestra vida no necesariamente es a causa de un pecado. No necesariamente es consecuencia de una mala acción, de una desobediencia. Hay situaciones difíciles las cuales vienen a nuestra vida y simplemente tienen que ver por el hecho de que vivimos aquí en la tierra. Tienen que ver solamente por el hecho de que somos humanos y que este mundo está gobernado por Satanás, y que van a venir cosas difíciles a nuestra vida. Entonces hay problemas y hay dolores que nosotros somos los principales causantes de eso, como en este caso por nuestra desobediencia o por nuestras malas acciones. Pero no todos los problemas o las enfermedades o las situaciones difíciles que enfrentamos es a causa de un pecado. Así que ese no es mi enfoque. Simplemente quiero hacer esa aclaración de que hay situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros, como el rey David, podemos estar orando y podemos estar ayunando para que esa situación cambie. Podemos estar humillados y derramando lágrimas de día y de noche ante la presencia de Dios, y orando, intercediendo para que algo cambie a nuestro favor. Mas sin embargo, nada pasa. Nada cambia, y a veces llegamos a sentir, bueno, Dios no está arreglando esta situación, Dios no está cambiando la situación, y lamentablemente así va a ser. Hay cosas en nuestra vida en las cuales nosotros no vamos a tener el control, y hay otras cosas en la vida que Dios sí tiene el control. Mas sin embargo, en su absoluta voluntad, por una razón o otra, Él no va a intervenir a nuestro favor. No podemos ir por la vida pensando de que vamos a vivir en
un mundo color de rosa y que todas las cosas van a cambiar. Tenemos que, como creyentes, madurar y creer que sí vamos a pasar momentos duros en nuestra vida y que no todo lo que pasa en nuestro alrededor va a cambiar a nuestro favor, y que no todas las veces vamos a sanar de una enfermedad, y que no todas las veces que pidamos un milagro vamos a ver un milagro, y que no todas las veces que Dios queremos que Dios nos prevenga de un dolor, Dios nos va a prevenir de un dolor. Van a haber momentos difíciles en nuestra vida en los cuales sí vamos a perder un ser querido, por más que hayamos orado e intercedido por él. Van a haber momentos en nuestra vida en que se va a salir algo del control de la situación y alguien va a tener un accidente. Alguien va a pasar por un dolor trágico en su vida, donde han sido enfrentados a la humillación, al dolor, al quebrantamiento, donde tal vez hemos enfrentado la infidelidad, o hemos enfrentado tal vez en que alguien nos haya abandonado, o que hayamos enfrentado en que alguien nos ha traicionado, y son cosas que nos traen marcas por mucho tiempo. Y a veces nosotros queremos que situaciones cambien y que cosas en nuestra vida que se han desboronado sean restauradas, pero no siempre va a ser así. Pero lo que sí tenemos la certeza y la seguridad es que tenemos una esperanza de una mejor vida allá en el cielo. Que aunque en este mundo estemos pasando por situaciones difíciles, en los cuales entendamos y tengamos que aceptar que las cosas no van a cambiar, tenemos una esperanza de una mejor vida, y eso es lo que nos sostiene el día de hoy. Amén. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? El rey ora, el rey arregla las cosas. ¿Cuál debe ser mi actitud correcta cuando las cosas no cambian a mi favor? ¿Cuál va a ser mi actitud correcta cuando las cosas, no importa que he orado y he ayunado y me he humillado ante el Señor, las cosas no son restauradas? Y ese cuerpo no es sanado, y ese ser querido terminó perdiendo su vida y no fue restaurada su salud. Oré por mi matrimonio y por más que intercedí, como quiera, terminó en un divorcio. O terminó una relación. ¿Cómo enfrento yo esas situaciones en la vida en las cuales aparentemente tal parece que Dios no arregló el asunto, que Dios no cambió la situación? Vamos a ver lo que hizo el rey David después que perdió a su hijo, después de estar ayunando y orando y humillándose al Señor. Dice el versículo 20, y me gustaría que permaneciera usted con este versículo en sus Biblias, porque en este versículo vamos a ver 4 pasos o 4 cosas que nosotros debemos de hacer cuando las cosas no se arreglan, cuando las cosas no se componen, cuando las cosas no cambian como tú quieres a tu favor. ¿Cuál es mi actitud correcta ante el Señor o ante esa situación? Dice el versículo 20, entonces David, o sea, después que David recibió la noticia de que su hijo había muerto, después de haber estado días orando y ayunando y humillado, ya cuando él vio que ya no había nada que hacer, porque su hijo ya había perdido la vida, dice que entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. En estos versículos nos da los pasos que debemos de seguir cuando las cosas no se arreglan, cuando las cosas no cambian. Y lo primero que vemos que hizo David fue que se levantó de tierra. Él había durado días tirado en el suelo, llorando, proclamando, deseando, humillándose. Él se había encerrado, él se había desconectado del mundo, él se había desconectado de la familia, él se había desconectado de sus quehaceres o de su diario, y él se había escondido. Pero ya cuando él vio que las cosas no cambiaron, él no se quedó ahí tirado humillado, él no se quedó ahí tirado deprimido, él no se quedó ahí tirado siendo una víctima.
Él no se quedó ahí deseando la compasión de otros. Él no se quedó ahí deseando la apatía de otros. Él simplemente se levantó y se fue desde ese lugar de amargura. Y muchas veces cuando las cosas no cambian a mi favor, cuando de repente esa persona que yo amaba se fue de mi lado porque tuvo una enfermedad, porque no fue sanado, perdí un ser querido, perdí mi trabajo, perdí mis finanzas, o simplemente perdí una relación, y eso lloré y ayuné y no cambió, en lugar de estar permanecidos en la depresión y el llanto, necesitamos, cuando ya reconocemos que ese problema no va a cambiar y que esa situación no va a cambiar, yo necesito aceptarlo y levantarlo. Y eso fue lo que hizo David en ese momento. Él aceptó, pero sobre esa aceptación, él siguió creyendo que Dios era un Dios soberano. Él siguió creyendo que Dios continuaba estando en control total y absoluto de la situación. Muchas veces cuando nosotros estamos viviendo algún problema en nuestras vidas y las cosas no cambian, oraste por tu matrimonio y terminó en un divorcio. Oraste por tus hijos y terminaron yéndose de la casa. Oraste por un ser querido que estaba enfermo y como quiera murió. Oraste porque no querías perder tu casa y perdiste tu casa. Oraste para que Dios te librara y te cuidara, pero terminaste teniendo un accidente o algo trágico pasó en tu vida y te marcó para siempre. En lugar de quedarnos hundidos, en lugar de quedarnos tumbados, nosotros necesitamos levantarnos. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es comenzar a culpar a Dios. Comenzamos a decir, ¿y si tú hubieras estado presente? ¿Y si tú en verdad me hubieras escuchado? ¿Y si tú en verdad hubieras obrado a mi favor? Hoy comenzamos a buscar culpables de todo el mundo y también comenzamos a culpar a Dios. ¿Por qué? Porque el dolor de la pérdida, el dolor del fracaso, nos lleva a la confusión. No entendemos por qué. Y comenzamos a decir, Señor, es que tu palabra dice que si yo oro, que yo sería sanado. Es que tu palabra dice que yo y mi casa. Es que tu palabra dice que tú estarás a mi lado. Y comenzamos a sentir, bueno, Dios me falló. Y comenzamos a confundirnos en ese momento. Y al querer confundirnos y al querer culpar a Dios, entonces le estamos diciendo a Dios, tú no eres soberano. Tú no mandas en mi vida. Tú no tienes el control de la situación. Y tenemos que entender que Dios sigue siendo un Dios soberano. Y que hay cosas no que se van del control de la mano de Dios. Simplemente que hay cosas que por una razón u otra Dios necesita permitir en nuestra vida. Muchas cosas las vamos a entender antes que partamos de este mundo. Pero muchas cosas vamos a partir de este mundo sin haberlas entendido. Y aunque yo no entienda por qué Dios no intervino, y aunque yo no entienda por qué Dios no arregló el asunto, y aunque yo no entienda por qué Dios no cambió la situación, o por qué Dios no me libró de ese dolor, o por qué Dios no me libró de esa mala experiencia que viví, sobre todo ese dolor, sobre toda esa angustia, yo necesito aceptar que Dios es soberano. Y que Dios sigue siendo Dios por sobre todas las cosas. Entonces mi actitud debe ser levantarme de ese dolor. Y aunque no entiendo ese proceso doloroso, y aunque no entiendo por qué Dios no contestó mi oración, yo tengo que seguir creyéndole a Dios. Amén. Luego lo segundo que hizo, después en este versículo dice que no solamente se levantó, sino que lavó y ungió y se cambió sus ropas. Es decir, que no solamente él al levantarse aceptó que aunque Dios no intervino para salvar a su hijo, Dios seguía siendo Dios. Lo segundo que hizo al cambiar sus ropas, al levantarse y bañarse y ungirse y cambiar sus ropas, lo que él estaba haciendo al cambiar sus vestiduras de dolor, él estaba aprendiendo a vivir con la pérdida de su hijo. Él no iba a seguir vestido de luto, él no iba a seguir vestido de dolor.
Él no iba a seguir vestido de humillación. Él no iba a seguir con la vestimenta de depresión y de tristeza. Él decidió que Dios es un Dios soberano, que Él tiene la última palabra. Y aunque Él había perdido a su hijo y eso le había causado un dolor inmenso en su corazón, Dios seguía siendo Dios. Y Él necesitaba cambiar las vestiduras de dolor, de depresión, de humillación y de angustia por unas vestiduras de realeza, por unas vestiduras que me digan y le digan al mundo entero que aunque yo he perdido algo, que aunque las cosas no cambiaron, yo sigo siendo un hijo de Dios, yo sigo siendo una hija de Dios. Entonces Él comenzó a cambiar su actitud. Hay muchos que aunque ya han reconocido que la situación de su vida y de su casa no van a cambiar, quieren continuar con la vestidura de la tristeza, quieren continuar con la vestidura de la depresión, quieren continuar con la vestidura de la amargura, porque lo que quieren es tener esa vestidura para que la gente les tome lástima, para seguir siendo víctimas de algo que pasó atrás. Pero aquí me dice que el rey no se quedó llorando por el hijo que había muerto. Él cambió sus vestiduras. ¿Por qué? Porque él aprendió a vivir con ese dolor, dándole a Dios la gloria por sobre todas las cosas. Él aprendió que había pasado por ese dolor y por ese fracaso, por ese enojo, por esa desesperación, pero que su condición tenía que cambiar. Él no podía seguir viviendo en esa condición de mártir. Ya aceptando la soberanía de Dios, ya aceptando que Dios toma el control de mi vida, yo tengo que cambiar mi actitud. ¿Por qué? Porque tengo que realizar que hay muchos ojos puestos sobre mí. Hay personas que no conocen de Dios, hay personas que no conocen de la esperanza de Dios. Y yo tengo que demostrarle que en medio de mi dolor y en medio de mi tribulación y en medio de mi caos, hay paz en medio de mi tormenta. Hay paz en medio de mi dolor. Hay una esperanza viva de algo que me está esperando allá en el cielo. Y esa esperanza me ayuda a que yo cambie mis vestiduras de dolor y vuelva a tomar las vestiduras de hija de Dios que yo necesito tener. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Así que no solamente dice que David se levantó y luego dice que David cambió sus ropas, sino que dice que después que se levantó y después que cambió su ropa, dice que él entró a la casa de Jehová y siguió llorando. Dice eso. Entró a la casa de Jehová y comenzó a reclamar a Dios. Entró a la casa de Jehová y comenzó a quejarse con Dios. Entró a la casa de Jehová y comenzó a reclamarle a Dios por la pérdida de su hijo. No. Dice que él llegó a la casa de Jehová y ¿sabe cómo llegó? No llegó con vestidos de depresión. No llegó con vestidos de tristeza, no llegó con vestidos de luto. Él llegó con sus mejores vestidos, con sus mejores fragancias, con su rostro ya limpio, sin lágrimas. Y él llegó a la casa del Señor a darle a Dios su mejor adoración. Él llegó a la casa del Señor y él permitió que Dios cambiara su lamento en baile. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia del Señor, Él con su presencia inunda nuestro dolor, inunda nuestro vacío, inunda nuestra tristeza. Y como decía el canto anterior a la predicación, no hay nada más mejor que estar ante tu presencia. No hay nada que me apasione más que estar ante tu presencia. Esa era la actitud del salmista David. Él había perdido a su hijo y él lloró y ayunó para que Dios lo salvara. Pero eso no sucedió. Pero él no se quedó hundido en esa depresión. Él decidió levantarse. Él decidió limpiarse, él decidió ungirse, él decidió ponerse sus mejores vestidos y llegar a la casa de Dios y rendirle a Dios su mejor adoración. Entonces, esa debe ser nuestra actitud cuando en nuestra vida las cosas no cambian.
Cuando en nuestra vida las cosas vemos que no se arreglan, y por más que oramos y ayunamos y lloramos, vemos que las situaciones no cambian, eso no es un motivo para que tú sigas viviendo en la depresión. Eso no es un motivo para que tú sigas viviendo en la tristeza. Tú necesitas ya una vez entregándole ese problema a Dios, ya una vez tú dejando eso en las manos de Dios, seguir adorando a Dios y decir: Señor, aunque mi matrimonio no sea restaurado, aunque mi relación no vuelva a ser la misma, aunque mi salud no sea restaurada, yo voy a continuar adorándote. Cuando Job recibió la lepra en su cuerpo, él dijo: aún si de esto llego a morir, yo sigo creyendo en Dios. Y esa debe ser nuestra actitud, porque van a haber momentos que Dios sí nos va a sanar, pero van a haber momentos que Dios va a usar esa enfermedad para llevarnos con Él. Entonces hay momentos en que nosotros tenemos que aceptar que no todas las cosas van a cambiar, pero aún en medio de eso yo necesito tener mi mejor actitud para con Dios. Amén. El Salmo 116 versículo 10 dice: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Yo estoy segura que en lo más profundo de su corazón, como madre que soy, a David todavía le estaba doliendo la pérdida de su hijo. Claro que sí. Pero él, sobre ese dolor, él se levantó y él cambió su actitud ante los ojos del mundo. En medio de ese dolor, él decidió ir a la casa de Dios y darle a Dios su mejor adoración. Entonces, en momentos de crisis, cuando nosotros sabemos que las cosas no están cambiando a nuestro favor, cuando las cosas continúan igual, aún ahí, yo tengo que venir a la casa de Dios y darle a Él mi mejor adoración. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben por qué? Porque nosotros debemos adorar a Dios en medio de cualquier circunstancia. En ningún lugar nos dice que lo adoremos cuando las cosas están bien, y cuando las cosas están mal, que no lo adoremos. ¿Saben por qué? Porque vamos a tener tragedias en nuestra vida. Y van a haber circunstancias muy dolorosas donde nuestra zona de seguridad va a ser movida. Pero aún en medio de esos momentos difíciles, nosotros debemos adorar a Dios. Hay cosas que nunca vamos a saber por qué Dios las permitió. Y hay otras cosas que tal vez las vamos a entender a su debido tiempo. Pero aún así, nosotros necesitamos darle al Señor la mejor adoración. Y por todo esto, yo me imagino que David, en medio de aquel dolor, él continuó adorando a Dios, porque ¿saben qué? Él sabía que la pérdida de su hijo no cambiaba quién era Dios. Las circunstancias que tú enfrentas el día de hoy, tu divorcio, tu mala relación con tus hijos, la pérdida de tu trabajo, la pérdida de tu salud, la pérdida de tu casa, lo que tú estás enfrentando el día de hoy, ese diagnóstico negativo médico, la pérdida de un ser querido, ninguna de esas cosas cambia el carácter de Dios. Dios sigue siendo Dios por sobre todas las cosas. Dios sigue siendo un Dios soberano. Dios sigue siendo un Dios todopoderoso. Dios sigue siendo un Dios bueno y un Dios amoroso. Y ¿saben qué? Aunque tal vez tú no lo creas, porque Dios no ha cambiado tu circunstancia, Dios sigue estando en control de tu vida, de tu hogar y de tu familia. Aunque las cosas no cambien y aunque las cosas aparentemente no se arreglen, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue estando en control de cualquier situación y de cualquier problema que nosotros podamos entender. Entonces, la cuarta parte de lo que hizo David, no solamente se levantó, no solamente cambió sus vestiduras, no solamente llegó y adoró a Dios, sino que la cuarta parte de este versículo 20 dice: después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Saben lo que hizo? Volvió a su vida normal. Él no se quedó en duelo. Él no se quedó llorando. Él no se quedó amargado. Él no se quedó encerrado en un cuarto con todo apagado, viviendo en depresión. Él no siguió con sus vestiduras de duelo.
Él no siguió con sus vestiduras de luto. Él no siguió con una apariencia de tristeza para que la gente le tuviera lástima. Él no siguió con una apariencia de fracaso para que la gente se compadeciera de él. Él se levantó, él se perfumó, él se puso el mejor vestido. Él entró a la casa de Dios bailando, danzando, dándole a Dios la mejor adoración y después regresó a su vida normal. Esa es nuestra actitud correcta cuando las cosas no cambian. Esa debe ser nuestra actitud correcta cuando las cosas no se arreglan. No importa el tiempo que llevas orando. Si las cosas no se llegan a arreglar, tú tienes que seguir adorando a Dios. Aunque las cosas no cambien, tú tienes que seguir sirviéndole a Dios. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. El libro de Habacuc, capítulo 17 y 18, versículo 3. Capítulo 3, versículos 17 y 18. El profeta decía: aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya fruto, aunque falte el producto de los labrados y no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Ahí vamos a pausar. Aunque todo esto esté mal, y aunque todo esto no haya cambiado, y aunque estas cosas no se vayan a arreglar, el salmista dice, o el profeta dice: con todo yo me alegraré en el Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, que el hecho de que las cosas no cambien a tu favor, es decir, que el hecho de que las cosas no se arreglen como tú deseas que se arregle, no es un motivo de permanecer en tristeza. No es un motivo de permanecer en depresión. Por eso el profeta decía: aunque no florezca la higuera, aunque no hayan fruto, aunque las ovejas sean quitadas, aunque yo lo pierda todo, dice, aún así, con todo yo me alegraré en Jehová y yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa debe de ser nuestra actitud el día de hoy. A veces esperamos y oramos para que las cosas cambien y queremos negociar con Dios nuestra alabanza, queremos negociar con Dios nuestro servicio, queremos negociar con Dios nuestra actitud. Señor, si salvas a mi esposo, Señor, si salvas a mi esposa, Señor, si reconstruyes mi matrimonio, Señor, si me sanas, Señor, si me das un trabajo, Señor, si cambias esto, Señor, si cambias aquello, entonces te adoraré, entonces te serviré. ¿Saben qué? Esa no es la actitud correcta. Tenemos que aprender a aceptar que Dios es soberano, aunque Dios no cambie tus circunstancias, aunque Dios no arregle las cosas. Así es la actitud que tenemos que tener. ¿Saben por qué? Porque Jesús mismo nos advirtió a los discípulos que mientras viviéramos aquí en este mundo íbamos a tener aflicciones, que iban a haber situaciones que íbamos a pasar, que Él no iba a intervenir. No que no pudiera, simplemente no iba a intervenir a nuestro favor. Que no nos iba a librar siempre de una enfermedad, que no nos iba a librar siempre de un fracaso, que no nos iba a librar siempre de una traición, que no nos iba a librar siempre de un dolor, que no nos iba a librar siempre de una desilusión. Él le dijo a sus discípulos en Juan 16:33: estas cosas os hablo hoy para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Y tú lees eso y yo me digo, pero ¿cómo eso me va a dar paz? No entiendo, se está llevando a la contraria. Jesús está diciendo, te voy a decir una cosa para que tengas paz. En este mundo vas a sufrir mucho. En este mundo vas a ser traicionado. En este mundo vas a tener muchos sufrimientos. En este mundo vas a tener mucha persecución. En este mundo vas a recibir muchas traiciones. Oh, pero te estoy advirtiendo todo esto para que tengas paz. Y tú dices, eso no es lógico. Me estás diciendo que voy a sufrir y me lo dices y me lo provienes para que yo tenga paz. Sí. ¿Sabes por qué? Para que no empecemos a preguntar, ¿y por qué? Si yo te sirvo
si yo soy fiel, si yo vengo a la iglesia, si yo doy mis diezmos, si yo soy buen esposo, buena esposa, buena madre, ¿por qué estas cosas están sucediendo? Si estoy orando, si estoy ayunando, ¿por qué las cosas no están cambiando? Si estoy dándote lo mejor de mí, ¿por qué no estás arreglando el asunto? Él le dijo a los discípulos, te estoy advirtiendo esto para que tengas paz, para que no dudes de mí, para que no dudes de mi amor, para que no dudes de mi poder, aunque las cosas no estén cambiando a tu favor, aunque aparentemente yo no estoy arreglando las cosas a tu favor, aún así necesito que tengas paz, porque yo, Dios, me hago presente en tu vida. ¿Amén? Eso es lo que Dios le decía a los discípulos. Te digo estas cosas para que tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ten confianza, porque aunque en esta tierra no tengas paz, y en esta tierra no entiendas las cosas, allá en el cielo tengo preparado para ti una mejor vida. Allá en el cielo no va a haber lágrimas, allá en el cielo no va a haber dolor, allá en el cielo no van a haber traiciones, allá en el cielo no va a haber quebrantamiento, allá en el cielo no va a haber pérdidas, allá en el cielo no va a haber enfermedades. Pero mientras estemos aquí hay cosas que no van a cambiar. Mientras estemos aquí hay cosas que no se van a arreglar. Pero Dios sigue siendo Dios. Amén. Y con esto termino. Muchos de nosotros hemos orado o hemos estudiado, hemos escuchado predicaciones, historias, estudio bíblico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió más de los libros del Nuevo Testamento. Un hombre de Dios, un hombre que Dios utilizó para predicar el evangelio a los gentiles. Pero fue uno de los discípulos que fue más perseguido. Fue uno de los discípulos que recibió más azote, más persecución, más enfermedad, naufragio, estuvo encadenado, estuvo en la cárcel, fue martirizado. ¿Cuántas cosas dolorosas le pasaron a este apóstol? Mas sin embargo, fue el apóstol que escribió más sobre el gozo, sobre la paz, sobre ser victoriosos en medio de cualquier circunstancia. Escribió sobre vivir gozosos. Escribió sobre ser más que vencedores. Y escribió de cómo debemos servir a Dios con entusiasmo en medio de cualquier situación. En el versículo 7 y 9 de 2 de Corintios capítulo 12, él habla sobre una enfermedad o sobre una prueba que él tenía en su cuerpo. Y dice en 2 de Corintios 12, 7 y 9: y para que la grandeza de la revelación no me salte desmediante, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, una prueba, una enfermedad, porque no se sabe con exactitud lo que era. Pero dice, este era como un mensajero de Satanás que me bofeteaba, para que no me saltara sobremanera. Respecto a esto, dice, oré 3 veces para que fuera quitado de mí, mas sin embargo no me fue quitado. Y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese apóstol que sufrió tanta persecución, tantos martirios, tanto dolor, naufragio, enfermedades, peligro, estuvo encarcelado, estuvo encadenado 24 horas al día. Mas sin embargo, de la cárcel, él decía, y él escribía a las iglesias, que mantuviéramos el gozo, que mantuvieran el entusiasmo de servir a Dios, que sobre todas esas cosas difíciles éramos más que vencedores. Pero él habló de una prueba que él tenía en su vida, en la cual él constantemente oraba a Dios para que Dios se la quitara, y sin embargo Dios no se la quitó. ¿Por qué te platico esto? Porque vas a estar orando, tal vez estás orando para que Dios cambie algo de tu vida. El apóstol aquí decía, se me ha dado un aguijón en la carne, el cual 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite y no me lo ha quitado.
En lugar de quitármelo, me ha dicho Dios, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, es decir, de buena actitud, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo en mí. El apóstol decía, aunque he orado y he orado y he orado para que esta prueba sea quitada de mí, aunque la situación Dios no la haya arreglado, aunque la situación Dios no la haya cambiado, con todo esto yo tendré mi mejor actitud, porque yo me voy a gloriar en Él. Con todo esto yo le voy a servir a Él con todo mi corazón. Y creo que esa es la mejor actitud que debemos de tener. En Hebreos 12:28 dice, gracias a Dios, el reino que nos da no puede ser movido. Por eso debo adorar a Dios con el amor y la honra que Él merece recibir. Es decir, que aunque las circunstancias a tu alrededor no cambien, que aunque la situación en tu casa, en tu hogar, no se arregle, Dios espera que tú le des tu mejor adoración. Dios quiere que tú sepas que aunque tus fundamentos tal vez aquí se muevan, la estabilidad de tu casa, de tu hogar, de tus finanzas, de tu salud, tus relaciones se derrumben, hay algo que no es movido. Hebreos decía, el reino de Dios no será jamás movido. Entonces yo sirvo a Dios, porque aunque aquí aparentemente todo se hace pedazos, aunque aquí aparentemente servimos, hacemos y las cosas a veces se derrumban y se desploman, aunque aquí a veces nos esforzamos y no veo que las situaciones cambien, no veo que las cosas se arreglen, hay una promesa que el reino de Dios allá arriba no se está moviendo. El reino de Dios allá arriba sigue siendo estable. Mi promesa, mi casa, mi hogar no es terrenal, está allá en los cielos. Y esa esperanza es lo que me ayuda a mí a tener mi mejor actitud, no importando las situaciones que estoy enfrentando o que podamos enfrentar. ¿Saben por qué? Porque le sirvo a un Dios vivo, le sirvo a un Dios soberano. Y aunque no podamos entender por qué llevas tanto tiempo orando por lo que oras y las cosas no se arreglan y las cosas no cambian, Dios sigue siendo Dios. Levántate, úngete, ponte tus mejores vestidos, dale a Dios tu mejor adoración y continúa con tu vida. No te quedes hundido en la depresión, no te quedes hundido en la tristeza. Dale a Dios la mejor adoración, aunque las cosas no cambien. Hay algo que nunca va a cambiar: la palabra de Dios y la promesa de que Él siempre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que bendigo tu vida y en esta tarde te digo, aunque las cosas no cambien, hay uno que nunca va a cambiar, y ese es el Dios Todopoderoso. Vamos a ponernos de pie.